Buenas tardes, Manuela Castañeira. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te trata la campaña? La campaña tiene dos caras. La de la gente, que me trata muy bien, me llena de abrazos, que es solidaria, que me cuenta sus dolores, que comparte conmigo. Requiere de, bueno, para el tipo de campaña que a mí me interesa y a que desde el Nuevo Más hacemos, es una cosa y requiere mucho oído y es una oportunidad porque la sociedad comparte con vos sus inquietudes y sus dolores, por sobre todo que hay muchos. Por otro lado, bueno, hay el lado B de la campaña, o el A para la mayoría, que sí, que es las exigencias, la estructura de aparato, llegar hasta cada punta de la provincia de Buenos Aires, los fiscales, bueno, y todo ese otro ¿Cómo lo costado. financian? Nosotros nos autofinanciamos, hacemos un montón de esfuerzo, por eso hay una gran desigualdad a la hora de hacer campaña y hay algunos pocos recursos que el Estado te da para poder, ahora que hay elección general y que no ¿Sabes es cuánto te dio pasos. este año? Me da curiosidad. No tengo exactamente el número Ah, porque yo no llevo esa parte, te está digo bien, la está bien, está bien. verdad. No, no, capaz lo tenías en mente. No lo tengo en mente. Sé que hay algún tipo de fondos, pero que son efectivamente y absolutamente desiguales entre las listas para hacer campaña. Claro. Entonces eso hace una gran diferencia. A veces comparan resultados entre listas y otras, pero bueno, es como decir que somos todos iguales en el mercado si tienen en cuenta las condiciones. Mm. Bueno, eso es muy distinto. Entonces para nosotros es un gran esfuerzo que hacemos con sacrificio, pero con mucha convicción, porque bueno, lo mío es la militancia por la transformación social y esto es una parte importante para que nuestras ideas, nuestras propuestas lleguen más lejos. ¿Qué le dices a la gente que plantea que tu candidatura divide los votos y la fuerza de la izquierda? Yo creo que, no, ¿por qué sería mi candidatura? ¿Qué gente diría que mi Porque, bueno, candidatura en empiezo por otro lado particular? entonces. ¿Por qué la izquierda no va junta? Esa sí es una repregunta, recontra, y me parece re importante. Me encantaría que la izquierda esté unida. Esa es la primera diferencia que tengo con la otra lista. A mí sí me importa, a mí sí me gustaría que vayamos juntos, a mí lo dije 1000 veces, que hagamos debate, que cuando hubo paso, que nos juntemos, que tomemos café, ¿Y hice por qué carta no? Pues, abierta. ¿hay diferencias ideológicas o Eh, es un tema más Vos sabés que es personal? mucho más mundano que lo ¿Qué pasó ideológico. con Miriam y con Es, Nicolás del es Caño? mucho más triste que eso. Yo creo que en realidad tiene que ver con un asunto de cargos y de aferrarse a sillas y adaptarse un poco a la dinámica de los cargos y a pensar que sumar es dividir, ¿viste? Yo digo, Juan Cruz Ramat, que es candidato conmigo, dice, ellos tienen una calculadora que no sabe sumar, solo sabe dividir. Creo que ellos no dan cuenta de que si nos juntamos podemos tener mucha más potencia, mucha más proyección y que solo están pensando en repartir lo poco que hay en lugar de la proyección que podemos tener. Pero ahora creo que, bueno, la provincia de Buenos Aires está por un lado Nicolás del Caño y por el otro lado estoy yo y que creo que la verdad que es hora de renovar. Yo creo que que Nicolás no tiene ni las ideas ni la fuerza que se necesita en este momento para enfrentar a la extrema derecha que está del otro lado y creo que es hora de que entre el nuevo más al Congreso, porque una vez adentro del Congreso sí, tengo una propuesta de trabajar con Miriam, hacer interbloque, estamos en distritos distintos, trabajar en un interbloque, hablar un poco el idioma que ellos hablan único, que es el de los cargos, ¿no? Nosotros por ahí estamos más en el de la militancia del día a día, en el de las ideas, pero no hay ningún problema. Si ¿Te llevas entramos al bien Congreso, con Nicolás? la verdad, dialogamos poco y me parece re desagradable que sea así porque tendríamos que dialogar mucho más. Sí nos encontramos en las luchas, eso es así, pero nos ha distanciado mucho, creo que las prácticas que ellos tienen a mí me generó mucho ¿Qué rechazo. prácticas? A mí me generó mucho rechazo que él tenga una candidatura testimonial en septiembre. Él fue electo en septiembre como diputado provincial y ahora se vuelve a presentar en octubre. Y a mí me parecen las prácticas de la política tradicional. No me gusta. A mí eso me genera como distancia. Yo creo que tenemos que hacer otra cosa. Yo creo que la política tiene que reflejar el otro lado de la política argentina, que es las plazas, lo colectivo, lo que viene desde abajo, como Sí. hicieron las familias de discapacidad, la solidaridad, otra cosa, y no esas prácticas viejas, viste, del peronismo, los mismos, en los mismos cargos. La rotación es volviendo a trabajar, no rotar entre bancas, ¿viste? Corregime si me equivoco. Vos fuiste candidata por primera vez en 2019, ¿no? Yo fui A candidata, diputada nacional. sí, en 2019, Ese ¿no? momento Sí. tenías
30 años, más o menos. Mi primer candidatura fue a los 28. Ok. A los 28. A los 30 años, recién tenía la edad legal, fui por primera vez candidata a presidenta. Y fue antes del Ni Una Menos, antes de la Marea Verde. Y te pregunto, en ese momento, ¿por qué no te sumaste al FIT? Porque nunca me quisieron sumar. ¿Nunca te quisieron sumar? No, esta discusión es eterna. Esta discusión viene así desde que se armó el FIT. No entiendo por qué. ¿Viste? Traté de explicarme como si tuviese 4 años. Claro, es lo que te acabo contame, de decir. No sé, tuve una pelea, tuve una discusión, no sé. No. Ellos nunca nos quisieron integrar porque ellos especulaban con las PASO, que si dejaban otras listas afuera, se quedaban con todos los votos de la izquierda en octubre, y esa especulación generó en la última década una gran división en la izquierda que después se expresó en lugares de trabajo, en centros de estudiantes, en sindicatos y todo. Y creo que después de tantos años de FIT, uno se da un poco cuenta del desgaste que empiezan a tener. ¿Pueden sumar más entusiasmo alrededor? Yo lo veo poco. La izquierda tiene que tener, pero para hablar de cosas por la positiva, de cuestiones por la positiva, yo creo que estamos en un momento, en un mundo polarizado, en un mundo donde hay extremas derechas, en un mundo donde la juventud y amplios sectores de la sociedad empiezan a resistir a esas extremas derechas, y el rol de la izquierda, y en mi caso de la izquierda anticapitalista, es estratégico. Tenemos que tener la fortaleza para organizar, para transmitir ideas, y a mí me importa mucho que podamos proyectar en ese sentido. Bueno, creo que por ahí lo más importante para ustedes, que es las ideas. ¿En qué te diferencias en términos de ideas de la propuesta de Nicolás del Caño, Miriam? Bueno, para no cerrarnos solamente en lo que me diferencio en relación al pero FIT, alguien que vota a la izquierda va a ver las dos listas y tiene que decidir quién mejor lo representa. Te voy a sumar algo. A nosotros no puedes votar gente no solamente de la izquierda. Bueno, lo que sea. Nosotros hoy nos está eligiendo y nos están dialogando y acercándose voluntarios, porque nuestra campaña creció mucho, posiblemente la vista en la provincia de Buenos Aires y demás, porque se han sumado muchos voluntarios y voluntarias que quieren que llegue al Congreso. Porque yo nunca estuve, vivo de mi laburo, soy trabajadora no docente de la Universidad Nacional de General San Martín, creo que soy la única candidata que puede poner un recibo de sueldo arriba de la mesa, que encabeza en la provincia de Buenos Aires, además de que soy la única feminista que encabeza una lista, en un contexto de discurso ideológico misógino y homo lesbo transodiante, y eso suma un montón. Entonces eso ha generado simpatías en sectores muy amplios, que a veces me dicen, yo no sé si vengo del anticapitalismo, no sé si comparto todo eso, pero yo creo que en una elección legislativa vos tenés las fuerzas, tenés los fundamentos, estudiás, te preparás y podés sumar en el debate del Congreso. Entonces ahí creo que lo que ha sido muy distintivo en nuestra campaña y que nos ha permitido crecer un montón es que traemos propuestas. Hablamos de cómo miramos el país y tenemos algo, mira, te voy a dar algo que el peronismo seguro no te puede dar, un programa. Nosotros elaboramos una propuesta que es el manifiesto, mira, te lo traigo en papel porque yo soy persona del papel, porque lo que se escribe lindo queda papel. Lindo, ¿viste? Lindo. Y porque la idea está buena, queríamos que también la forma la refleje, la acompañe. Nosotros en esta campaña queremos hablar de algo que no habla nadie en la campaña. De las 15 listas que están en la provincia, 14 no hablan del salario. El salario es el tema más comentado en la Argentina en el día a día. ¿Cuántos trabajos tenés que tener para poder pagar tus gastos fijos? ¿Cuánto te falta para llegar a fin de mes? ¿Cuántos días te sobran del mes? ¿Cuáles son los dramas que tenés este mes de la vida cotidiana? Una enfermedad, un problema odontológico, una mudanza, y que con tu salario no lo podés atravesar. ¿Y qué tipo de salario necesitarías para estar tranquilo? No para proyectar, comprarte un coche, viajar o una casa, sino cuál es el número que necesitas para estar tranquilo. Y bueno, yo propongo el salario mínimo vital y móvil que parta de los 2 millones de pesos, y quiero entrar al Congreso a hacer un escándalo nacional por el salario. Voy a insistir con la pregunta anterior, pero explícame la viabilidad de eso. Bueno, la viabilidad, nosotros venimos trabajando esta propuesta de crecimiento a partir del salario hace varios años ya, que es una mirada de la economía. Esto se lo dije a Milei en un debate: tu economía no tiene sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros planteamos una economía en función de las necesidades sociales y no de la ganancia de unos pocos. El salario como factor de crecimiento permitiría tener un impacto directo en el consumo. Esto te lo dice, mira, me lo dijeron el domingo en Villa Domínico, el otro sábado en la Feria de Solano. Para entender, esto es una cadena. Si vos subís el salario, la gente consume más, por lo tanto...
Es un factor de crecimiento, por ejemplo, te lo pongo en término micro y un término macro. En un término micro, la señora que el domingo del Día de la Madre en la Feria de Solano me dijo, yo vendo ropa, pero la gente ahora compra comida y no pude vender nada y me voy este Día de la Madre sin vender nada. Si hubiese salario, yo vendería. Y en términos macro, la capacidad instalada de la Argentina está en un 65% en este momento. Si vos tenés salario de 2 millones de pesos, vas al consumo, la podés duplicar sin hacer prácticamente inversión. Es decir, utilizando lo que tenés, Ahora, lo podés llevar al 100. Vos aumentás el salario, aumentás el ingreso de la gente va y compra más. Eso genera más demanda. Ese incremento de la demanda, Lugar, lo primero que produce es un aumento de precios. En primer lugar, lo que genera, por eso te digo, volvamos al concepto de la economía pensada en función de las necesidades. En primer lugar, lo que generaría es que la gente pueda comprar comida, que no está pudiendo, que pueda comprar medicamentos, que no está pudiendo, que pueda comprar zapatillas para los pibes. No analizo que sea bueno o malo, digamos. No, sí, obviamente que tener mejor ingreso es buenísimo, pero está buenísimo. Pero es hora de hablar de eso. Claro, pero a ver, en términos teóricos está buenísimo, tener más plata en el bolsillo. Ahora, ¿cómo lo llevas a la práctica? Sin embargo, tenemos un gobierno que no piensa que sea bueno en términos teóricos. Pero nadie puede pensar que tener más dinero no es mejor. Milei piensa que es un beneficio para la economía el ajuste fiscal. Bueno, Milei basa su economía en la miseria. Pero quiero hablar de tu propuesta, que es esta. Entonces quiero entender la viabilidad. La viabilidad de esto viene por una batería de medidas. Están ahí desarrolladas, tenemos 18 puntos del programa, vengo trabajando el tema del salario hace años. Hay una batería de medidas. Unas tienen que ver con el salario indirecto, que es la estructura impositiva de la Argentina. Por ejemplo, el IVA. Si vos eliminás el IVA, tenés automáticamente, de manera indirecta, un 20% de aumento de tu capacidad de compra, porque no vas a tener que pagar ese impuesto que es el impuesto a la pobreza. Que el Estado argentino se sostiene sobre los pobres. Esa es otra cosa. Pero para todos los llorones, quiero mandar este mensaje a todos los llorones, los empresarios que viven diciendo que son los que sostienen al país y no sé qué. Los que sostienen la Argentina son los pobres y los trabajadores que pagan el impuesto a la ganancia en la cuarta categoría. Y a mí me tiene harta eso. Ahora, después de ese mensaje, ahí hubieses coincidido con Milei. Milei no quiere eliminar el IVA. Milei lo que dice es sacar el impuesto a las ganancias, me refiero. No, ganancia en la cuarta categoría. Los únicos que pagamos ganancias, yo no lo pago ahora porque mi salario está tan bajo, yo perdí el 40%. ¿Cuánto ganas? Yo perdí el 40% de mi sueldo bajo el gobierno de Milei. Yo gano 1.700.000, tengo una categoría 3, soy coordinadora, la concursé en el 2023, siendo 7 la categoría más alta en el escalafón no docente y 1 la más alta, que son los directores generales. Es decir, yo estoy de mitad de tabla para arriba. Tengo 2 títulos de grado. Me especialicé en un tema que hay muy pocos profesionales que hacen en la Argentina, que tienen que ver con la calidad de los estándares de calidad en carreras de posgrado para que tengan validez nacional los títulos. Y acompaño los procesos de reformas de planes de estudio y demás. Es una tarea que muy poquitos profesionales hacemos en la Argentina. Imagínate el grado de especialización que tiene mi tarea y yo gano 1.700.000 pesos. Ahora, entonces, ¿qué le queda a un trabajador informal? ¿Qué le queda a una trabajadora doméstica? ¿Qué le queda a un repartidor por aplicación? Entonces, es hora de que empecemos a hablar. La viabilidad que vos me decís, yo creo que es viable y se puede afectando la ganancia. En primer lugar, lo que te decía de la vía indirecta impositiva. Freno ahí un segundo, porque el tema del IVA me parece interesante. Digo, si vos reducís impuestos como el IVA, etcétera, en lo que increíblemente coincidirías en muchos aspectos con los liberales, digamos, de reducir la carga impositiva. Que en este momento no están planteando eso, no plantean la reducción de la carga impositiva para los pobres. Ojo con eso. Te entiendo lo que decís, pero se han corrido totalmente, o sea, no son liberales, son liberfachos. No, claro, pero es interesante que coinciden en que los impuestos son un peso, digamos, para la gente. No, yo lo que digo es que hay una estructura impositiva regresiva donde dicen que hablan de impuestos, pero en realidad cargan a los pobres y tratan de eliminarles impuestos a los ricos. Es la antítesis de lo que dice el gobierno. El gobierno le regaló 2.000 millones de dólares a 7 cerealeras de la Argentina en impuestos. Esa es la estructura impositiva que tiene Milei en la cabeza. Ni siquiera la de los productores, ni los pequeños productores, olvídate. Productores en ninguna escala, los pequeños menos que menos. Le regaló impuestos a los grandes productores. O sea, la idea es las grandes cerealeras. Reducir ciertos impuestos, incrementar otros. Muy concreta, los que cargan sobre los pobres, como el IVA, y los trabajadores, como el mal llamado impuesto a la ganancia en la cuarta categoría. Y que la carga impositiva de la Argentina vaya efectivamente sobre los sectores que más tienen. Porque en Argentina, lo incluimos en nuestro manifiesto anticapitalista, en los últimos 15 años hubo un reparto del PBI que favoreció a los sectores concentrados de la economía y desfavoreció a los trabajadores. Entonces, las riquezas que existen en la Argentina están en unos pocos bolsillos. ¿Crees en la inversión? Por supuesto.
¿Y cómo crees que invertiría una empresa creo no. si no tiene Considero que es necesaria la inversión, sí. El discurso casi religioso que tiene el gobierno me parece una estafa y una mentira. No va a haber, porque parece la reedición de la lluvia de inversión de Macri, lo que dice Milei. En realidad lo que creo es que los privados no están invirtiendo. El porcentaje de inversión que hay del PBI por parte de los privados en Argentina es bajísimo. El porcentaje de inversión que hay no genera crecimiento. Tendría que haber una inversión del 23 más o menos, o del orden del 25 del PBI para que haya crecimiento. Estamos más o menos en el 17. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se está generando en la Argentina se lo están fugando. Ahí está el PBI entero fugado de la Argentina. Ahora, ¿cómo generarías incentivos para que inviertan más? En primer lugar, porque los que invierten son las empresas. El salario. Si vos obligás a que haya un salario, sobre todas las grandes empresas, empecemos por los que más tienen, de un salario de 2 millones, es una manera directa de obligar a que ese dinero se quede en la Argentina y se deje de fugar. Y te va al consumo. Y si te va al consumo, tenés que producir cosas para venderlas. Entonces es un factor de crecimiento desde el punto de vista de la sociedad y no desde el punto de vista teórico, ideológico, de la neoteoría del derrame, de que si el empresario se llena los bolsillos, la sociedad va a estar bien. Si la sociedad se llena los bolsillos, va a estar bien. Bueno, me quedaría horas debatiéndolo, pero quiero cerrarte con esta pregunta. Lo discuto así porque tengo una pasión por este proyecto. Y ¿sabés qué me parece importante de esto? Que hay que discutirlo. Hay que discutirlo y no se discute. ¿Cómo hacemos para llegar a un salario de los 2 millones? Yo quiero ir al Congreso a defenderlo. Yo quiero llevar una voz que está todos los días en la Argentina y que está siendo desoída. Al Congreso llegaron proyectos que la sociedad empujó, como el de discapacidad, el de universidad, el de salud, educación. El gobierno lo desoye, pero llegaron con la fuerza de la sociedad. Este tema todavía no tiene proyecto y yo quiero llevarlo porque es válido, porque es discutido, porque es necesario y en todo caso debatamos en el Congreso cómo seguir. Quiero preguntarte cerrar preguntándote por dos pasión, personas. ¿no? ¿Viste? En dos personas. Sí. La primera es Grabois. ¿Qué opinión te merece? Grabois es pañuelo celeste. Yo tengo ese problema con Juan Grabois. Nosotras hicimos una marea verde en la Argentina, que es un movimiento maravilloso que tuvo repercusiones. Si estuviese a favor del aborto, ¿lo votarías? Grabois es pañuelo celeste. Si estuviese a favor del aborto, ¿lo votarías? ¿Por qué lo voy a votar a Grabois si yo tengo una lista que ya es pañuelo verde? ¿Qué es esa pregunta? Acá el problema... Yo quiero entender cómo está configurada las distintos representantes de ideas que en algunos puntos podrían encontrarse, ¿por qué se separan? Eso quiero entender. Te estoy explicando eso. Justamente. En este caso, por el tema aborto. Grabois es pañuelo celeste. Y para mí eso es importante. Okay. Porque el pañuelo verde en la Argentina construyó una marea que le trajo a este país una de las leyes más justas de las últimas décadas, que discutimos democráticamente, que fundamentamos, que le convencimos a la sociedad y la sociedad nos apoyó. Yo empecé a hablar de este tema cuando no estaba de moda y tuvimos que empezar desde abajo, desde atrás, con muchos ataques. No sé, hasta me vetaban de lugares porque yo hablaba a favor de la legalización del aborto y fuimos a cada colegio, a cada lugar, llegamos al Congreso y lo conseguimos. Cuando hicimos eso y teníamos a toda la iglesia, los sectores más reaccionarios y fascistoides del otro lado atacándonos, yo sé de qué lado se paró Grabois. Entonces, yo elijo por la experiencia. ¿Quién estuvo conmigo peleando? ¿Con quién estuve y quién no? Última pregunta. Te quiero preguntar por Beliboni. Eduardo Beliboni. Eduardo, ¿qué le pasa a Eduardo Beliboni? ¿Compartís con él? Eduardo, yo estuve con Eduardo cuando fue la represión en Guernica. Había una lluvia de balas y estuvimos de la represión del gobierno de Alberto Fernández en la provincia de Berni. Y lo que puedo decir de él es que compartí esa pelea con él, que no había otros referentes. ¿Qué opinas sobre la causa judicial que tiene? Sobre el tema de los planes sociales. Mira, yo opiné un montón de veces sobre ese tema. Es público, lo pueden encontrar en cualquier lado. En esta semana no creo que lo pueden encontrar directamente, no creo que sume a este debate ahora. Ya dije públicamente, creo que él está en otra línea. No lo han visto. Mirá, Eduardo, yo le tengo un respeto por esta experiencia que nosotros compartimos y yo creo que en general me parece que hay que enfocar los cañones judiciales sobre los narcos diputados
tipo expert, sobre el 3% de Carina y demás. Y a mí me parece que al margen de lo que está en la causa, que no conozco los detalles, me parece que se ha utilizado mucho para hacer un escarnio ¿Pero crees que sobre los extorsionaron a gente movimientos para que vaya a sociales. marchar? Mira, eso tenés que preguntárselo a él, o sea, no, eso es un diálogo que tienen que tener con él. Yo soy principista y te digo lo que opino del clima que ha generado eso, y sobre todo porque se enmarcó en el marco de los ataques a las organizaciones sociales en los barrios, que las atacaron tanto que lo que terminó pasando en los barrios es que creció el narco y la prostitución. Yo no estoy en manejos de guita de movimientos sociales, no lo comparto. No es un tipo de organización que yo me parezca que los partidos de izquierda tenemos que administrar. Me parece que eso tienen que hacerlo los vecinos. No comparto lo que ellos hicieron en un montón de cosas, pero yo soy una militante principista y me parece sí que eso se inserta en un debate concreto que tiene que ver con atacar a las organizaciones sociales. Después por Billy Boni, pregúntenle al Caño que está en su lista, pregúntenle a Miriam Bregman, pregúntenle a ellos. Yo no tengo esa experiencia hecha, y sí me parece que en esta última semana que quiero jerarquizar de las cosas que sí quiero hablar y no las que el resto me quieren como imponer en las agendas. Yo el domingo se va a votar, hay una gran crisis en la Argentina, hay una discusión sobre alternativas, el gobierno de Milei no se aguanta más, carece de legitimidad social. La sociedad no quiere más el ajuste fiscal, pero también el gobierno del peronismo de Alberto Fernández fracasó y hay una búsqueda de alternativas. Y tenemos que, me parece que hay una responsabilidad en colaborar con que lleguen toda la información para que la sociedad pueda elegir voces nuevas, voces trabajadoras, voces que venga el feminismo. Y les quiero mostrar y aprovechar, este es el exacto... la réplica de cómo va a ser la boleta el domingo, pero ¿sabes qué es lo mejor de este lugar donde aparecemos? Que estamos bien lejos del narcodiputado expert, recontra lejos, y que le decimos a la sociedad y a quienes nos miran que para castigar al narcocapitalismo vayan por el anticapitalismo feminista, que es laburante, que vive su trabajo, y eso es un valor muy importante que hay poco en este momento en la política, en este momento. Así que muchas gracias a vos. Gracias.